Bienvenido a los líderes que se están conectando también por el live de Instagram. Y bueno, mis líderes, ya estamos en la tercera sesión del libro 12 reglas para vivir. Era una sesión que nos correspondía el día de ayer, pero el día de ayer fue bastante trasguineado, con interrupciones eléctricas. Hoy también ha habido interrupciones eléctricas, así que si en algún instante los dejo hablando solo, tienen paciencia ahí en la sala, y les vuelvo a abrir porque ha habido unos cuantos bajones. Esta mañana se fue la luz por esta zona. Así que vamos a comenzar con esta tercera sesión, mis líderes. En esta tercera sesión vamos a conversar sobre las reglas 7, 8 y 9. Nos queda una sesión que va a ser la semana que viene para cerrar el círculo de lectura 2023 y no dejar el libro pendiente y poder iniciar el 2024 con un libro nuevo que se los haremos saber la semana que viene. ¿Ok? Le daremos todas las coordenadas y todo lo que vamos a usar para iniciar el 2024 con una lectura de verdad bastante interesante. Reglas 7, 8 y 9. La regla número 7: dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no aquello que te convenga. Regla número 8: di la verdad o por lo menos no mientas. Y regla número 9: da por hecho que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes. ¿Ok? Así que vamos de una vez con la regla número 7 de Jordan Peterson. Dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no aquello que te convenga. Si esto no es liderazgo, mis líderes, no sé qué sea. La vida del líder es una vida intencional. Tratamos en lo posible de que cada acción que hagamos cuente, que tenga un propósito claro, que sepamos por qué hacemos cada cosa que hacemos. Entendemos que el tiempo, visto como cronos, no se detiene y que esta situación no nos afecta tanto. Tenemos ese sentido de urgencia que nos hace percibir este tiempo desde el kairos y no desde el cronos. ¿Sabes? Que los griegos tenían dos dioses para el tiempo, uno llamado Cronos, que representaba el dios de ese tiempo lineal, de ahí proviene cronómetro, ¿ok? Que significa que el tiempo no se va a detener, sino que lleva esa continuidad lineal. Y el dios del tiempo, Kairos, va más asociado a la oportunidad o a lo que hacemos nosotros con ese tiempo que tenemos, ¿ok? Es decir, que no importa las 15 o 18 horas que estamos despiertos, lo que importa realmente es lo que nosotros decidimos hacer con esas horas que estamos despiertos, ¿ok? Cuando como líderes entendemos esto, trabajamos la perspectiva y tenemos muy claras nuestras prioridades. Al momento de poner nuestra cabeza en la cama, deberíamos sentir esa paz que proviene de sentir que lo que hicimos hoy ha valido la pena y no significa de ninguna manera que el 99% del tiempo lo que hacemos es absolutamente útil, sino que dentro de las cosas que hice durante el día, tomé en cuenta las cosas que verdaderamente importan. Decía mi querido Gotti, las cosas que importan más no deberían estar a la merced de las cosas que importan menos. Peterson utiliza el término expedito para describir la postergación de las actividades que sabemos que podemos hacer para buscar una gratificación a corto plazo. Lo hacemos porque la vida está llena de sufrimiento, pero la vida es mucho más que sufrimiento. Así que intenta disfrutar la vida todo lo que puedas, persiguiendo algo que tenga sentido para ti. Primero el sentido tiene que ser para nosotros y luego debemos tratar de alinear el sentido de las cosas que hacemos con un sentido más general o que impacte de manera positiva en nuestro entorno. Perseguir el sentido te ayudará a ser una persona mejor, te ayudará a ser una persona mucho más feliz, a la vez que te va a ayudar a lidiar con el sufrimiento. Los estoicos sabemos que esto es así. Así que los estoicos buscamos la manera de darle esa intencionalidad a la vida, aceptando lo que está ocurriendo sin la emisión de juicios de que si lo que me está ocurriendo es positivo, es negativo, es bueno o es malo. Lo importante es aceptar, pero no es una aceptación desde tirar los brazos abajo y decir, bueno, no puedo hacer nada. Es más bien una aceptación desde esa perspectiva de qué puedo hacer con lo que está pasando, qué es lo mejor que puedo hacer con lo que me está pasando. Y esto lo puedes empezar buscando el sacrificio en lugar de la gratificación instantánea. Y yo aquí el sacrificio, según lo que entiendo de otras
de otras intervenciones que he visto con Jordan Peterson, no habla del sacrificio ese de dejar de hacer cosas por mí para hacer por otros, sino ese sacrificio va más atado al concepto positivo que hacemos sobre la disciplina. Para Peterson, este sacrificio debe ser en beneficio de los demás y no en el propio beneficio. Y aquí no estamos hablando, porque imagínense, Jordan Peterson es psicólogo y no se ve muy bien que un psicólogo te mande a sacrificarte por otro. Pero aquí habla más o va más conectado hacia el concepto junguiano de ese inconsciente colectivo o eso que nosotros vamos a aportar al colectivo. Entonces, este sacrificio habla más de esa disciplina que hago para que mis aportes individuales sumen al aporte colectivo de las personas encaminados a algo que inicialmente vaya a beneficiar a la mayoría de las personas. Por ejemplo, dice Peterson, no considera que trabajar muchas horas para conseguir un ascenso sea un sacrificio, porque las acciones que estamos llevando a cabo para conseguir el ascenso están motivadas por un resultado positivo solamente para mí. Peterson también explica que estos pequeños impactos positivos te ayudarán a crecer como una flor de loto. Estas flores comienzan en el fondo de un lago fangoso y crecen lentamente. Y con el tiempo, las flores de loto estallan bellamente a la luz del sol. Así es como el sacrificio por el bien de los demás puede hacer que tu vida sea muchísimo más satisfactoria. Es el caso típico, mis líderes, que lo hemos comentado aquí en el club, de que a veces en las empresas hay departamentos que funcionan mejor que otros y hay departamentos que sencillamente quieren, de alguna manera, destacarse por encima de otros departamentos. Y a veces hay departamentos que necesitan ayuda y los departamentos líderes dicen, no, eso no es problema mío, ok, resuelve tú tus problemas porque mi departamento está funcionando bien sin darse cuenta que una empresa tiene una similitud o se puede hacer una analogía con un barco. Si yo estoy en la proa y de repente me dice que en la popa hay un hueco y se está inundando el barco, y yo digo, bueno, pero eso es de tu lado del barco que se está inundando. El lado mío no tiene agujero. Perdiendo la perspectiva que lo que está afectando a una parte del casco del barco, por supuesto que tarde o temprano lo va a perjudicar a todos. Lo mismo pasa en una empresa, lo mismo pasa en una familia. Si usted está casado y su esposa está teniendo problemas y tú le dices, mira, mi amor, yo te quiero mucho, pero ese problema es tuyo, ¿qué creen que va a pasar a corto o mediano plazo con ese matrimonio? Que los problemas de tu pareja tarde o temprano te van a afectar y si tú permites que la persona se quede con ese problema solo y tú te haces el loco porque ese problema no es mío, ese problema es tuyo, tarde o temprano, cuando eso te reviente a ti, cuando te empiece a afectar de manera directa, posiblemente sea demasiado tarde o el impacto terminará siendo muchísimo más profundo del que pudo haber sido en un inicio. Aquí hago yo esta salvedad entre la disciplina y el sacrificio o el sacrificio y la disciplina. Para el autor, el escapismo es un estilo de vida que prioriza el placer, ¿ok? Esto lleva a las personas a la inacción y al anhelo de un futuro utópico. Entonces, aunque la vida puede llegar a ser realmente dura, lo único que puede llegar a garantizar una vida mejor es el sacrificio. Y este sacrificio aquí también le podemos dar la connotación de renunciar a algunas cosas en pro de alcanzar otras cosas mejores. Recuerden a Goethe, las cosas que importan más no deben estar a la merced de las cosas que importan menos. De esta manera, solo sacrificando algo en el presente se puede obtener otra cosa mejor en el futuro. El ejemplo que pone Jordan en el libro es sacrificar esa comida que tanto gusto nos da por tener mejores resultados en el tema de la salud a largo plazo. También está el hecho de sacrificar algo de felicidad en el presente para tener una felicidad futura mucho mejor. Y esto último reside en la diferencia entre el éxito y el fracaso. Hemos comentado aquí en el club del experimento del marshmallow, que lo han replicado en años más recientes y ha dado exactamente el mismo resultado. Ese experimento que era que le ponían a un niño un marshmallow, un caramelo, se lo ponían en el escritorio y le decían, si tú esperas a que yo regrese, que voy un momentico a hacer algo en la oficina de al lado y cuando regrese no te has comido el marshmallow, te voy a dar dos, ¿ok? Pero si quieres te lo puedes comer. Aquellos niños que esperaron y que pudieron posponer la gratificación, es decir, no comerse el marshmallow de inmediato para que
pudiera obtener un segundo marshmallow cuando regresara el investigador, fueron personas que a largo plazo, cuando volvieron a contactar con esas personas y estudiar cómo era su entorno y cómo era su vida, se dieron cuenta que el 90% de los niños que habían pospuesto la gratificación o se habían esperado a comerse el marshmallow luego, eran niños que en el presente, en su presente, eran niños muchísimo más exitosos. Y aquellos, cerca de un 75% de los niños que se comieron el marshmallow de una sin esperar, apenas cerraron la puerta, se lo comieron, eran personas que tenían problemas de grandes para poder tener o planificar cosas a largo plazo. Eran personas de inmediatez, lo cual les hacía que tuvieran problemas relacionales y también problemas de éxito. Regla número 8, mis líderes, di la verdad o por lo menos no mientas. Y ojo, no es lo mismo decir la verdad y no mentir. Se relacionan, pero no son lo mismo. Mentir va en la onda de expresarnos con la verdad siempre, ¿ok? O mejor dicho, mentir va en la onda de no expresarnos con la verdad siempre y sustentada en argumentación. Lo que quiere decir es que la verdad no es mi verdad, es la interpretación de los hechos. Por ende, yo muestro los hechos y la verdad sería esa interpretación oral de esos hechos que estoy percibiendo, a saber, la explicación de por qué interpreto el hecho de esa manera en particular. Aquí, mis líderes, la idea es que la narrativa deje claro que la explicación, ¿ok? Es evidente por la evidencia que lo sustenta y no acompañada a mi conveniencia. Es lo que suele ocurrir generalmente en este punto. Se da mucho la mano con la regla anterior, ¿ok? No mentir va más atado a emitir un juicio o una opinión sin poder probar o comprobar mis palabras con un argumento sólido. Se da mucho en la sociedad actual, mis líderes, donde muchas personas opinan solamente lo que está de moda y a veces opinan sobre temas que no tienen ningún sentido o que no saben absolutamente nada sobre el tema, pero lo que hacen es apoyar la opción que esté más de moda. Es decir, repiten el criterio más popular sin detenerse a observar si eso que está de moda es una verdad sustentada con algún criterio sólido. Algo importante a considerar es que la mayoría comienza a decir que el sol es verde, no lo cambia de color. El peligro de esta tendencia la estamos viendo en la sociedad cuando se habla de la autopercepción y la intolerancia. ¿Qué quiero decir yo con esto y qué quiere decir el autor con esto, mis líderes? Que la verdad solo puede ser considerada como verdad si tiene como sustento un argumento sólido y una evidencia que lo respalde más allá de nuestras palabras, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con este tema, por ejemplo, de la autopercepción, que es uno de los temas que más fuerte han atacado a Jordan Peterson y que lo han cancelado por emitir su opinión? La autopercepción, mis líderes, no es algo que necesite comprobación. Es como nuestros valores y nuestros principios. Para ejercerlos no necesito que el entorno los valide porque son míos. ¿Ok? Con que se entienda es suficiente. La estupidez viene cuando quieres obligarme a percibirte a ti como tú te autopercibes, porque no te puedo autopercibir a ti, sino a mí mismo. Lo que yo veo de ti es la interpretación de lo que estoy viendo de manera externa en ti. Y si lo que estoy viendo es a una persona, ¿ok? No te puedes ofender si mi percepción es que te veo como una persona porque tú te autopercibes como un perro, ¿ok? Por ejemplo, es como que tú converses con una persona que habla chino y esta persona que habla chino se ofende porque tú no lo entiendes ni hablas su idioma. Mi lengua materna es el español y la tuya es chino. ¿Ok? Y eso es una realidad que no podemos saltarla por simple capricho. ¿Ok? Y esto son cosas que a lo mejor me estoy adelantando, pero posiblemente lo veremos en el futuro en la sociedad. Es como que yo diga que yo me autopercibo médico y como yo me autopercibo médico, Joffer tiene que verme como un médico y si a él le duele algo, tiene que dejarse que yo lo examine y que yo lo opere porque yo me percibo como médico. Ser o no médico va más allá de la autopercepción. Hay unos criterios que se tienen que validar. Y uno de los criterios es que yo apruebe toda la carrera de medicina y haga todos los deberes que tengo que hacer en la carrera de medicina para yo poder decir que soy médico.
Con el simple hecho de yo autopercibirme médico, no es suficiente, ni porque una ley lo diga. ¿Ok? Faltar a este principio es uno de los responsables principales de la decadencia social que estamos viendo en este momento. Relajar la verdad por conveniencia destruye todo tipo de relación, mis líderes. Si ves algo mal en la empresa y no expresas tu opinión, porque si lo haces, tu jefe se va a molestar contigo y no te va a dar el bono de fin de año, porque yo necesito el dinero, así que me hago loco y no digo nada. Puede pasar también en la pareja. Tu pareja hace algo que te incomoda, pero no dices nada para que la pareja no se moleste. Entonces la persona sigue haciendo lo que te molesta y tú sigues, entre comillas, aguantando en silencio. La pregunta aquí sería, mis líderes, ¿hasta cuándo voy a aguantar? Hasta que digas basta y entonces no queda otra solución visible que terminar la relación. Lo mismo pasa a nivel laboral, ¿ok? La otra pregunta que podríamos hacernos ahorita es, ¿tiene esto algún sentido? La respuesta lógica es que no tiene sentido, pero sí se está viviendo actualmente en la mayoría de las personas en la sociedad moderna, ¿ok? Una sociedad extraña donde, entre comillas, aguantamos, pero no estamos realmente aguantando. Lo que hacemos es desplazar el dolor, convirtiéndolo en trauma, y a final de cuentas el resultado va a seguir siendo el mismo, inconformidad que va a terminar por romper la relación. Mantente siempre en el liderazgo, ¿ok? No cruces esa delgada línea hacia la manipulación. Esto lo hemos repetido hasta el cansancio, no solo en el club, sino también en el círculo de lectura y también en la maestría. Hay muchas personas que hablan mal del liderazgo porque dicen que el liderazgo es simplemente manipular a las personas. El liderazgo se basa enteramente en la capacidad que tenemos las personas de influir en otros. Ahora, la influencia y la manipulación están en la misma línea, pero en dos extremos distintos. El positivo y el negativo. El lado positivo, el extremo positivo, es lo que llamamos influencia positiva y el extremo negativo es lo que llamamos la manipulación. ¿Cuál es la diferencia de base entre manipular e influir? La intención de quien ejerce la fuerza. Si yo influyo en las personas para que nos beneficiemos todos, todos crezcamos y tengamos un beneficio en común, eso se llama influencia, donde todos nos vemos beneficiados, pero la persona que más se beneficia es el otro. ¿Por qué? Porque en ese proceso de crecimiento, la persona obtiene muchísima más recompensa que el resultado que la misma persona está dándole al grupo. Caso contrario, si yo de alguna manera te invito a que me ayudes, pero el único que se está beneficiando soy yo, caso de algunos jefes en algunos departamentos, donde invitan a las personas a hacer cosas y de repente nos damos cuenta que el único que recibe bono, el único que recibe reconocimiento, el único que recibe los aplausos es el líder, es el jefe, entonces ahí ya estamos hablando de manipulación. Entonces, lo que separa la manipulación de la influencia es sencillamente la intencionalidad y los principios de la persona que está ejerciendo ese poder. ¿Ok? Puedes utilizar las palabras para manipular al mundo y conseguir lo que quieres. Esto incluye tanto mentir a los demás como mentirte a ti mismo. Pero este enfoque está impulsado por un deseo mal formado que no tiene cuenta el impacto, que no tiene en cuenta el impacto negativo que tiene en el entorno. ¿Ok? Esto tiene mucho que ver con la construcción de nuestro liderazgo, mis líderes, porque lo hemos discutido muchísimo en el club, que esa diferencia que existe entre la influencia y la manipulación es simplemente la intención y tiene nuevamente que ver muchísimo con la regla número 7 que vimos al principio. Cuando hacemos algo con sentido, con un propósito relevante, dicho propósito no tiene que ver con nosotros, sino más bien tiene que ver con nuestro entorno. Si lo que creo es mi propósito, solo me favorece a mí, no es un propósito, es una meta, o cuando mucho es un objetivo. Saber la diferencia de esto, mis líderes, es importante. Y como saben, no podemos estar en contra de las metas y de los objetivos. Solo que si una meta o un objetivo si es una meta o un objetivo, mis líderes no lo revistan de propósito. Si yo vendo seguros para ganar dinero, mi meta es vender muchas pólizas de seguro para ganar muchísimo dinero, con el objetivo de ser financieramente solvente. Eso no tiene nada de malo, pero no lo revistas de propósito, ¿ok? No trates de decir que tu propósito es darle tranquilidad a los tuyos y cuidar de tus intereses y de tu patrimonio. Si cuando un cliente te llama de una clínica porque el seguro no da una clave, tú no atiendes el teléfono porque estás en el sábado y estás disfrutando de una cena con tu familia, porque entonces ahí se llama manipulación.
Vean que la diferencia es muy sutil. Sí, por supuesto, hay muchas personas que venden pólizas de seguros y de verdad lo hacen con el propósito, porque a lo mejor en algún momento pasaron por una situación delicada de salud de ellos o de algún familiar y no tuvieron un seguro y eso les puso la vida triste, les complicó muchísimo su existencia. Y entonces, luego que pudieron solventar como pudieron, buscaron una manera de poder asegurar a su grupo familiar, se dieron cuenta de la importancia, entonces de ahí saltaron a vender los seguros y lo convirtieron en un propósito. Pero no toda persona, ¿ok? Que, por ejemplo, no todo médico tiene como propósito salvar vidas. Existen muchos profesionales de la salud, y no con esto estoy hablando mal de la profesión ni de esos profesionales, que realmente su motivación principal es que en la medicina se puede hacer mucho dinero, ¿ok? Eso yo no lo veo mal. El tema está en que se mantenga entre sus valores éticos y, por ejemplo, no agarre a una persona que esté sana y con un pequeño dolor porque tiene un aire en la espalda y le opere la columna porque la persona tiene un excelente seguro que puede con la operación. ¿Ok? No sé si eso se entiende, la sutil diferencia que hay entre una y otra. ¿Ok? Comienza siendo honesto contigo y tus verdaderas intenciones. Supongamos, mis líderes, que prestas mucha atención a lo que haces y dices. En ese caso, puedes aprender a sentir un estado de división y debilidad interna cuando te comportas mal o cuando hablas mal. ¿Ok? Esta es una sensación incorporada, no es un pensamiento. ¿Ok? Pero si lo inclinas todo, este, y voluntariamente vas hacia un objetivo, nunca descubrirás si el otro objetivo sería mejor. Que hay como una especie de dualidad. A medida que sigues viviendo de acuerdo con la verdad, tendrás que aceptar y lidiar con los conflictos, ¿ok? De este modo que estás buscando generar los cambios en tu vida. Si lo haces, vas a seguir madurando y haciéndote más responsable, porque es un proceso como lo hablaba Stephen Covey, que está dentro de lo que él llamaba el continuo de madurez. Ese continuo de madurez va a hacer que te acerques a tus objetivos más sabiamente, haciéndolo de una manera mucho, mucho más técnica y te volverás una persona más sabia, ¿ok? Los que han leído mi libro Piensa como un líder saben que la sabiduría no es otra cosa que el poder de metabolizar el conocimiento en algo práctico que sume a tu bienestar constante, ¿ok? Di la verdad, ¿ok? Mi líder, y cuando dices la verdad te vas a liberar. En este capítulo, Jordan explica los efectos que causan las mentiras más allá de las convicciones morales, o sea, más allá de la moralidad de la que hablaba Sócrates, ya que suelen recaer en la vida cotidiana y en la salud de la persona que miente. Hay estudios, comenta Jordan Peterson, donde las personas que son mentirosas compulsivas tienden a tener una peor salud y tienden a tener periodos de recuperación muchísimo más largos que aquellas personas que tratan en lo posible de ser todo el tiempo personas honestas y siempre hablar con la verdad. Muchas veces las mentiras no son malinterpretadas, sino que se utilizan como una fachada para que otros no vean aspectos personales que quieren cubrir. ¿Se acuerdan de la sombra de Jung de la que hemos hablado mucho? Pero según el académico, hay mentiras de mentiras y existen aquellas que son como una bola de nieve, o sea, que requieren de más mentiras para que puedan sostenerse en el tiempo. También están las mentiras que las personas se dicen a sí mismas, y eso dice el autor que explica muchísimas cosas, ¿ok? Que tuvo con pacientes que se imaginaban un futuro utópico que habían idealizado, aunque al final nada es tan idílico como parece. O aquellas personas que se figuraban un futuro maravilloso, un futuro espectacular que pudiese requerir muchísimo trabajo para materializarlo, pero que no tenían ganas de pagar el precio para poder llevarlo a la realidad. Por lo tanto, dice Peterson, todo se puede distinguir gracias a las mentiras. Y según Peterson, la corrupción y las malas economías de los países se originan por la mentira, obviamente. Por lo tanto, recomienda decir la verdad y, más importante aún, decirse la verdad a uno mismo. Si queremos comenzar, mis líderes, siendo honestos, seamos honestos primeramente con nosotros antes de intentar ser honestos de la piel hacia afuera. Si tu vida no es hoy lo que quieres que sea, revisa tu conducta y tus relaciones. Es altamente probable, mis líderes,
que en algunos aspectos de tu vida estés viviendo una mentira. Si tu relación está mal y finges que estás en el paraíso, esa mentira te consume. Si detestas tu trabajo, pero vas cada día a trabajar por dinero, esa mentira te consume. Si sabes que tus hábitos no te son útiles y no estás haciendo lo que necesitas para construir hábitos mejores, los hábitos que necesitas, esa mentira también te está consumiendo. ¿Ok? El termómetro, mis líderes, para saber qué tantas mentiras hay en nuestra vida es mirando nuestro nivel de felicidad y satisfacción. A mayor bienestar en tu vida, menos mentiras hay en ellas. Mientras más verdades rodeen nuestra vida, más feliz estamos siendo. Esto a mí me suena lógico, no sé ustedes. ¿Ok? Regla número 9. Da por hecho que la persona a la que estás escuchando puede saber algo que tú no sabes. Para mí, mis líderes, toda persona lleva consigo información valiosa que yo desconozco. En mi caso particular, he aprendido mucho más de personas que en teoría no esperaba aprender nada sin ningún juicio sobre esto, ojo, de aquellos a los que intencionalmente me he acercado en busca de conocimiento. Y esto es una lección que he aprendido en la vida que me ha llevado de verdad a considerar lo importante que es mantener eso que dicen por ahí, esa actitud de aprendiz. No es un mito, tampoco es un cliché, mis líderes, decir o nombrar las ventajas de la actitud del eterno aprendiz. Como esa persona que ha podido desarrollar la maravillosa capacidad de absorber lo positivo de las interacciones con las personas y su entorno. Todos hemos vivido experiencias valiosas y no podemos vivir todas las experiencias, por lo cual puedes aprovechar la experiencia de vida de otras personas y esto puede ser muy gratificante porque los recursos más valiosos están en la vida o en las experiencias de vida de las personas que nos rodean. Por lo cual, no desaproveches nunca la oportunidad de conocer a profundidad esas experiencias de vida de las personas. Y para eso, mis líderes, hay cosas que tenemos que hacer que a un buen número de personas en el mundo no les gusta, ¿ok? Una de ellas es escuchar en lugar de juzgar. Y mucha gente dirá, no, Jimmy, nada que ver, yo soy una persona que no emito juicios. Si hacemos esa revisión introspectiva interesante, nos vamos a dar unos cuantos cocorrones nosotros mismos. Una persona que escucha a mis líderes puede reflejar a la multitud, ¿ok? Es decir, puede ser espejo de lo que está ocurriendo en el entorno. Puede hacerlo incluso sin hablar. Dejar que la persona hable y se escuche a sí misma es sumamente valioso. Es lo que recomienda Freud. Esto habla muy bien del poder del silencio que a tantas personas les cuesta. Una persona que es capaz de mantener su silencio es una persona por definición interesante. Es más fácil pasar por alguien culto manteniendo el silencio y escuchando con atención que tratar de convencer a otros de nuestra genialidad hablando sin cesar, aun y cuando todo lo que digamos sea totalmente válido y cierto. El uso de los silencios productivos permite a la persona, mis líderes, hacerse responsable de sus palabras. Pero ojo, el silencio es una herramienta lingüística que debe usarse para conectar con las personas, no para montar una barrera. ¿Ok? Para muchas personas los silencios son incómodos y cuando sienten un silencio, tratan de llenarlo con algo, tratan de llenarlo con cualquier cosa. Y muchas veces, en muchos casos, ese relleno no es para nada bueno. El buen conversador hace del silencio algo agradable, no algo incómodo. Si el silencio que propicio se torna incómodo, no lo supe usar o abusé del recurso. Y claramente el silencio debe darse de manera natural. Así que mandar a callar a ante tu interlocutor no sirve. O si la persona nos hace una pregunta directa y yo me callo, ese silencio puede ser muy mal interpretado. Freud decía que, que sus pacientes se tumbaban en un sofá y miraban al techo, ¿ok? Para que dejasen que sus mentes divagasen y dijesen lo que se les viniese en gana. Eso es lo que se llama el pensamiento aleatorio, que es una de las cosas que Freud impulsaba en sus pacientes. Ese es un método que también se usa de asociación libre. Los psicoanalistas freudianos utilizaban este método para evitar transferir sus prejuicios y sus opiniones
al paisaje interno que estaba describiendo el paciente. Es decir, es una práctica bastante tajante de lo que se llama el EPOGÉ, ¿ok? Una técnica bastante útil para pacientes con traumas severos y de larga data, que fueron reforzados constantemente durante la historia de vida. Pero puede que no sea la mejor para todos los casos. No todos los pacientes llegan a una consulta con elevados niveles de neurosis. Algunas personas solamente necesitan una conversación sana y sincera con alguien que les preste atención en silencio y que ocasionalmente valide o pregunte algo para ayudar a la persona a profundizar un poco más en sus ideas y también para sentirse que le están prestando atención y que en ese momento la persona es valiosa en ese entorno que estamos creando. ¿Ok? En cambio, si escuchamos sin juzgar, ¿ok? O por lo menos sin juzgar prematuramente, la gente te dirá generalmente todo lo que está pensando y con poco nivel de engaño. Es decir, no van a tratar de disfrazarte la idea, van a ser lo más abiertos posible, ¿ok? La gente te contará los detalles más sorprendentes, absurdos e intrigantes. Pocas de tus conversaciones serán aburridas. Les pongo, por ejemplo, mi caso particular. Yo llevo aproximadamente unas 1.200 conversaciones de coaching en 19 años de práctica. Y no llego ni a 5 sesiones de coaching que yo recuerde que hayan sido aburridas o que hayan sido poco productivas. Así de potente es una conversación abierta y empática cuando logramos abrir un espacio donde la persona se sienta segura y la persona se sienta libre de juicios. ¿Ok? Eso es importantísimo. Lo que sabes ahora, no importa lo que sepas, mi líder, no es suficiente. A menos que tu vida sea perfecta, y sabemos que no lo es, lo que sabes hasta el momento no es suficiente para seguir mejorando. Sigues amenazado por la enfermedad, el autoengaño, la infelicidad, la malevolencia del entorno, las traiciones, la corrupción, el dolor y las limitaciones, tanto personales como físicas como del entorno. ¿Ok? Estás sujeto a todos estos factores porque eres demasiado ignorante para protegerte. Y este nivel de ignorancia del que habla Jordan Peterson, por supuesto que es, no es desde un juicio, sino que es desde una realidad pitagórica. ¿Ok? Si supieras lo suficiente, podrías ser más sano y honesto. Sufrirías muchísimo menos y podrías reconocer, resistir e incluso triunfar sobre la malicia y sobre el mal que reina ahorita en nuestro entorno. ¿Ok? No traicionarías a un amigo ni harías tratos falsos y engañosos en los negocios, la política o en el amor. Tus conocimientos actuales no te han hecho perfecto ni te han mantenido a salvo. Por lo tanto, es insuficiente. Por esta razón, la sacerdotisa del oráculo de Delfos en la antigua Grecia hablaba muy bien de Sócrates. Sócrates siempre buscó la verdad. De hecho, ese era su norte, ese era su propósito de vida. Y el oráculo de Delfos lo describió como el hombre vivo más sabio porque sabía lo que sabía y sabía lo que no sabía. ¿Ok? Y lo que él sabía no era para sí nada importante o no le daba mayor importancia a su conocimiento. Por lo tanto, asume que la persona a la que escucha puede saber algo que no sabe. ¿Qué quiere decir con esto? Que Sócrates en su tiempo era un gran orador y daba muchas lecciones sobre ética, moral y sobre cómo ser felices y sobre la verdad. Pero cuando alguien interfería, cuando alguien hablaba, cuando alguien le hacía una pregunta, tenía una increíble manera de escuchar a la persona y jamás rebatió una idea. Simplemente usaba lo que hoy conocemos como el método socrático para ayudar a la otra persona a profundizar en su propia idea, no para que Sócrates validara nada. ¿Ok? Ahí está cuando vemos que hay una intención positiva en ayudar a otra persona a autodescubrirse y a profundizar en sus propias ideas. ¿Ok? Aprendes más 1 hora escuchando que 100 horas discutiendo. En este capítulo también el autor habla como psicólogo sobre escuchar y menciona que ser escuchado es liberador. Pero generalmente las personas prefieren ser escuchados que escuchar. Por ello, la mayoría de las discusiones se dan esencialmente por falta de escucha. Entonces, cuando una persona realmente escucha a alguien, hay un pensamiento profundo que está estrechamente conectado.
Aquí Peterson recomienda hacer el ejercicio de resumir lo que la otra persona está diciendo y esperar la aprobación de la persona de que si se siente o no se siente escuchado y comprendido. Eso ayudará a generar cierta empatía que convertirá al ser humano en, en un mejor pensador. Stephen Covey lo expresó de manera maravillosa en su quinto hábito. Cuando Covey hablaba, procura primero entender, luego ser entendido. La técnica del parafraseo, mis líderes, sirve para dar a entender a otra persona que sus palabras son importantes y que deseo comprenderlo a profundidad. Por su parte, John Maxwell nos dice que nadie se interesa en usted hasta que no sientan que usted se interesa primero en ellos. Este, mis líderes, ha sido el resumen de mi comprensión sobre estas tres reglas de vida. Si tienen algún comentario, si quieren decir qué les pareció o qué feedback le dio el libro en estas lecciones, este, el micrófono es todo suyo. Los que están conectados por el live, si desean hacer una pregunta, la pueden hacer por aquí o me pueden pedir conectarse conmigo, este, para que puedan conversar un ratico conmigo si quieren intercambiar alguna idea. ¿Ok? Me ha parecido maravilloso. El primer capítulo de ahorita, me costó un poquito, como poder internalizarlo o poder enfocarlo desde lo que nos importa a nosotros, que es el liderazgo, de cómo poder llegar hacia el liderazgo. Pero una vez que lo pude conectar y después vi la conectividad que tenía con las otras dos reglas, de verdad me pareció sumamente maravilloso y bastante productivo. Bueno, mis líderes, si no hay más por ahora. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya saben, la semana que viene, mis líderes, cerramos este libro de Peterson y les damos las indicaciones para el próximo libro con el que vamos a arrancar, más o menos el 15 de enero, quizás antes, ¿ok? Con el círculo de lectura y el club de liderazgo. Muchísimas gracias a los líderes que se conectaron por el live. Muchísimas gracias a los líderes que están en el salón de Zoom del club de liderazgo. Y nos vemos la semana que viene. Recuérdense, líderes que están en Caracas. Los líderes que están en Caracas que deseen asistir al cierre del Club de Liderazgo, vamos a tener la actividad de cierre este sábado, ¿ok? A las 9 de la mañana en el Parque del Este. Los que quieren asistir se comunican conmigo, me escriben por las redes o me escriben directo a mi celular para que puedan conectar con nosotros y vernos el sábado a las 9 de la mañana en el Parque del Este con la actividad presencial de cierre del Club de Liderazgo. Los miembros del Círculo de Lectura pueden asistir y los líderes que están, no está abierto al público en general realmente, ¿ok? Así que pueden aprovechar ese espacio para cerrar este año con algo interesante de profundización y de esa interconexión con nosotros mismos. A dormir, mis líderes. Muchísimas gracias.